dejar entrar a la sala de espera y te aviso, pues, sí, para que comiences. Listo, Joaquín, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestros seminarios que se llevan a cabo cada viernes. Son los seminarios permanentes de divulgación de la investigación que se realiza en la Unidad de Investigación de Bioingeniería aquí en la FES Zaragoza. Y recordarles que nos ubicamos en el laboratorio 7 del primer piso de la UMIES, en el Campo 2, y se presentan alumnos, profesores, investigadores en temas diversos de bioingeniería, nuevos materiales, polímeros, rheología, biomimesis, cristales líquidos, entre otros. Les comentamos que esta sesión se va a grabar, es vía Zoom, y también participa la Sociedad Mexicana de Rheología y la carrera de Ingeniería Química de la FES Zaragoza. Y me voy a permitir mencionar los coordinadores de este seminario, comenzando con el doctor Fausto Calderas García, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, la doctora Catalina Soriano Correa, el doctor Enrique García Leal, la doctora Alejandra Chávez Riveros, un servidor, el doctor Gabriel Ascanio Gasca, la doctora Linda Verónica Campos Fernández, la doctora María Guadalupe Salinas Juárez, la doctora Margarita Cantú Reyes y la doctora Mayra Luz Sánchez Villavicencio. Y el día de hoy, digamos, en especial para mí es un seminario especial porque va a presentar un alumno que he estado dirigiendo. Es un alumno que puedo decir que es bastante brillante y es una excelente persona, un excelente estudiante. Entonces estoy muy contento de poder presentarlo el día de hoy, tener ese privilegio. Bienvenido, Jared, ya sabes que esta es tu casa, ¿no? Muchas gracias. Bueno, el tema que nos va a estar presentando Jared es flujo pulsátil de un líquido viscoelástico modelado con las ecuaciones reológicas de Maxwell fraccional. Y te recordamos, Jared, que tienes entre 35 y 40 minutos y al final tendremos tiempo para preguntas y lo podrán hacer vía chat o pueden reaccionar levantando su mano y yo les iré dando el tiempo para que hagan sus preguntas al final de la presentación. Bueno, Jared, el micrófono es tuyo, bienvenido. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Primero les presento los objetivos de este proyecto. El objetivo general es analizar la respuesta dinámica de un fluido de Maxwell fraccional y paramétrico para obtener un modelo que pueda describir el comportamiento de la sangre en una geometría cilíndrica mediante el análisis matemático de derivadas fraccionales. Y los objetivos específicos son obtener una función de transferencia para el modelo de Maxwell biparamétrico, analizar la función de transferencia para un fluido de Maxwell biparamétrico, graficar y analizar los perfiles de velocidad en el dominio de la frecuencia y tiempo, demostrando la influencia de los parámetros fraccionales en el modelo. Ok. La motivación de este trabajo parte desde el análisis de los flujos pulsátiles. Un flujo pulsátil es aquel flujo en el cual algunas de sus variables características, como el gradiente de presión, el caudal o la velocidad, varía periódicamente con respecto al tiempo, produciendo una oscilación de movimiento en el fluido. Esa es la principal motivación de trabajar con flujos pulsátiles. Y la siguiente es el uso del cálculo fraccional. En esta imagen estoy mostrando los módulos de almacenamiento y pérdida para el modelo de Maxwell clásico, en el que los puntitos son los datos experimentales y las curvas son los ajustes. Para el modelo de Maxwell se observa que el ajuste es muy pobre y del lado derecho se observa el modelo de Maxwell fraccional, donde se observa que las curvas coinciden o empatan con los datos experimentales. Entonces, esa es la principal motivación de usar el cálculo fraccional para este trabajo. Bueno, ahora les voy a presentar hablar de los fluidos newtonianos y no newtonianos. Un fluido newtoniano es aquel fluido que sigue la ley de viscosidad de Newton. Esta ley quiere decir que su esfuerzo cortante es directamente proporcional a su tasa de corte. Entonces, si se le aplica un esfuerzo cortante, su respuesta va a ser lineal con respecto a la tasa de corte. Y un fluido no newtoniano es aquel fluido que no cumple con la ley de viscosidad de Newton. Aquí les presento algunas gráficas de esfuerzos de corte contra velocidad de corte para algunos fluidos no newtonianos. Como podemos observar, el newtoniano pues tiene un comportamiento de una función lineal. Y bueno, ahora para introducirlos al cálculo fraccionario, hablemos un poco del cálculo diferencial de orden entero. Bueno, supongamos que tenemos una función de posición, que es una función cuadrática, t cuadrado. Su primer derivada, recordemos que es el cambio instantáneo de la función. Entonces, la primera derivada para una función posición es una función velocidad.
y la derivada para esa función es una función de aceleración. Entonces, bueno, este es para el cálculo de orden entero. Pero, ¿qué pasa con las derivadas de orden intermedio? Por ejemplo, ¿qué hay entre la derivada de orden uno y la derivada de orden 2? Bueno, pues para esto se analiza primero algunas derivadas para un polinomio de grado n. Supongamos que tenemos una función x a la n. Su primer derivada es x, se baja el coeficiente, el exponente se pone como coeficiente y se reduce en 1 el exponente. Y bueno, para la segunda derivada se reduce en 2 y para la tercera derivada se reduce en 3 órdenes el exponente. Y bueno, el coeficiente de la tercera derivada se puede expresar en términos del factorial. Aquí lo que se hace para ello es completar el factorial multiplicando y dividiendo por los términos que faltan para completar el factorial. Entonces, en la parte del numerador queda n factorial y en la parte del denominador queda n menos 3 factorial. Esto para la tercera derivada de la función de x a la n. Entonces, este coeficiente se puede generalizar para la derivada késima de la siguiente manera. Bueno, solo sustituimos en vez de poner 3, la derivada de orden k. El problema de esta derivada es que el factorial solo está definido para los números naturales. Entonces, si queremos tener, por ejemplo, la derivada de orden punto 5, no se puede. Pero gracias a la relación del factorial con la función gamma de Euler, que la relación es que n factorial es la función gamma de n más 1, se puede introducir la función gamma en la derivada y ahora se obtiene una expresión para, para todos los reales positivos. Y esa es la expresión para la derivada késima de la función x a la n, para la derivada que se quiera obtener, ya sea punto 5 o, bueno, cualquier orden positivo real. Ok, esta fue la primera aproximación al cálculo fraccional que se propuso. Ahora, la siguiente aproximación es un poco más completa y parte de la fórmula de Cauchy para integrales repetidas. Bueno, primero recordemos la definición de integral definida, que es el cálculo del área bajo la curva desde un punto A hasta un punto B, y esa es la definición formal. Y bueno, para n integrales bajo la misma área se obtiene esta expresión, que es la expresión de abajo. Entonces, si nosotros cambiamos el orden de integración mediante el teorema de Fubini, se puede obtener la expresión superior y esta se puede trabajar para obtener una expresión analítica para n integrales, donde la integral interior, que es entre corchetes, se expresa como j sub n y es la expresión que está abajo. Ok, esta integral se va a resolver por casos, donde para el primer caso simplemente se aplica el teorema fundamental del cálculo, que es la resta de los límites de integración, el límite superior menos el inferior. Bueno, para dos integrales la expresión que está en medio, y para tres integrales se observa un patrón. Bueno, el denominador no se pone como tal, como número, porque lo que se busca es una generalización. En este caso, nuevamente, es el factorial. Entonces, para k integrales, j sub k es igual a t menos tau elevado a k entre k factorial. Y bueno, insertando esta expresión en la integral interna, se llega a la fórmula de Cauchy para integrales repetidas, donde nuevamente se ve el uso del factorial, pero como expliqué anteriormente, este factorial se puede extender a los números reales con la función gamma de Euler. Entonces, así se llega a la primera definición de integrales fraccionales, que es la integral de Riemann-Liouville, y es la que se expresa a continuación. Pero bueno, para los modelos reológicos no se usan integrales como tal. Los modelos reológicos están descritos por ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que se busca en este caso es una expresión diferencial. Pero cabe recordar que el operador integral es la operación inversa a la derivada. Entonces, podemos tomar eso para obtener una expresión en términos de la derivada. Y bueno, también es importante aclarar que la derivada de Riemann-Liouville cumple con la propiedad de la composición, que es la integral alfaésima por la integral betaésima, es la suma de los órdenes de integración para una función. Ok, ahora para obtener una derivada en términos de la integral de Riemann-Liouville, se propone una integral de orden alfa, donde alfa es igual a m menos alfa. Y bueno, aquí se observa nuevamente la integral de orden m menos alfa, la integral de Riemann-Liouville, y aquí vamos a expresar ahora sí la derivada de Riemann-Liouville, que es la siguiente. Y bueno, aquí tengo que aclarar un punto importante, que es que el orden m, primero, es la derivada, es el orden superior entero al orden fraccional. Es decir, si se quiere calcular una derivada de orden punto 5,
la derivada con respecto a m, bueno, de orden m, tiene que ser el entero superior, que sería en este caso 1, o por ejemplo, si se propone alfa 1.5, m sería 2. Ok, otra cosa que hay que aclarar de esta derivada es que como primero integra y luego deriva, la derivada de una constante sería diferente de cero. Entonces esto no cumple con los fenómenos reales. Entonces lo que se busca es proponer una función que al evaluarla en una constante, pues de cero. Y esta función es g de t es igual a f de t menos f de a. Y bueno, aplicando la derivada de Riemann-Liouville en esta función que se propone, por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que esta expresión se puede igual representar como una integral, que es la que se observa hasta abajo, f menos f de tau menos f de a es igual a la integral de a hasta tau de la derivada de f, de s con diferencial de s. Ok, ahora se aplica la derivada de Riemann-Liouville en la función y introduciendo ya la función se obtiene la expresión de arriba, cambiando el orden de integración para tener la derivada como integral y externa y la derivada directa como integral interna. Se obtiene la expresión de abajo, ahora la integral interna es instantánea, se resuelve y bueno, llegamos a el término entre corchetes es la integral de Riemann-Liouville en orden 2 menos alfa. Entonces esta integral se sustituye en esa parte y llegamos a la derivada fraccional de Caputo. Ahora sí, llegamos a una expresión que nos sirve para fenómenos reales, ya que esta integral primero deriva y luego integra. Entonces, esto nos va a dar que para la derivada de una constante de orden fraccional sigue siendo cero. Ok. Ahora vamos a hablar, bueno, voy a hablar del modelo de Maxwell fraccional y el clásico. El modelo reológico de Maxwell clásico está compuesto por un resorte y un amortiguador en serie. A diferencia del modelo fraccional, donde está compuesto por dos elementos de Scott-Leigh, que estos a su vez están compuestos de tres parámetros. El parámetro alfa y beta es el orden fraccional de la derivada. El parámetro e sub i, bueno, en este caso e sub 1 y e sub 2, son los coeficientes de elasticidad, los coeficientes de elasticidad. Tau sub 1 y tau sub 2 son los tiempos de relajación. Y bueno, la definición del sistema es la siguiente. El sistema representa una sección de una arteria rígida, donde la geometría es la de un conducto cilíndrico uniforme de radio R y longitud infinita, donde el fluido es incompresible, laminar, axial, axisimétrico y sin variación angular. Ese va a ser el sistema en el que se va a estar trabajando. Y bueno, la definición de los elementos para el modelo fraccional de Maxwell son los siguientes. Los esfuerzos cortantes están definidos por la multiplicación de la componente elástica más la componente de amortiguación multiplicada por la velocidad de deformación. El esfuerzo cortante, como es un sistema en serie, el esfuerzo total es igual al esfuerzo individual. O sea, el esfuerzo total es igual al esfuerzo 1, que este a su vez es igual al esfuerzo 2. Y por la misma composición, por la misma configuración, la deformación total es la suma de las deformaciones individuales de cada elemento. Y la velocidad de deformación es la derivada alfaésima de la deformación total. Ok. Y bueno, habiendo presentado los elementos, la ecuación constitutiva del modelo de Maxwell fraccional es la que se propone en la parte superior, donde se van a sustituir los elementos que acompañan a las derivadas por el primero es el tiempo de relajación fraccional. Este se ha utilizado comúnmente en la literatura. Este tiempo de relajación ayuda a tener consistencia dimensional en el modelo. Y la viscosidad fraccional también ayuda a tener consistencia. Y esta tiene unidades de Pascal entre segundo al alfa. Ok, ahora la ecuación constitutiva del modelo acoplando las cuasipropiedades que acabo de mencionar es la que se muestra en pantalla. Y bueno, los casos límites para este modelo son los siguientes. Cuando alfa es igual a beta, el modelo pierde tiempo de relajación tau y se degenera a un solo elemento fraccional, representando un material viscoelástico simple o un gel. Cuando alfa es igual a beta y estos a su vez son igual a cero, el modelo se reduce a la ley de Hooke para sólidos ideales donde las cuasipropiedades se convierten en el módulo de elasticidad. Cuando alfa es igual a beta y estos a su vez son igual a 1, el modelo es la ley de Newton para fluidos ideales, donde se describe un fluido puramente viscoso. Cuando alfa es igual a 1 y beta es igual a 0, el modelo es el modelo de Maxwell clásico que representa un fluido viscoelástico tradicional. Y bueno, cuando alfa es igual a 0 y beta es igual a 1, el modelo se convierte en una ecuación íntegra diferencial donde incumple los requerimientos matemáticos para representar un fluido viscoelástico real, ya que los requerimientos para que este modelo funcione son que alfa sea, bueno, que 1 sea mayor que alfa o mayor o igual que alfa sea mayor o igual que beta y que beta sea mayor o igual que 0. Y bueno, ahora para resolver de manera analítica el modelo, lo que se hace es factorizar el esfuerzo cortante a partir de la ecuación constitutiva de Maxwell.
Bueno, se factoriza el esfuerzo y se obtiene una expresión, como se puede observar en la ecuación de abajo, hasta la derecha, para el esfuerzo cortante. Y bueno, el modelo se va a resolver mediante transformada de Fourier, donde la definición de transformada de Fourier está definida como la primera ecuación que se muestra y la derivada de Caputo la derivada temporal de Caputo de orden alfa va a estar expresada como i omega elevado al alfa y el tiempo simplemente pasa a ser la frecuencia. Ok, ahora aplicando la transformada de Fourier en el esfuerzo cortante, se obtiene la expresión que se muestra abajo. Y bueno, ahora para tener las ecuaciones en términos más sencillos, se introduce la viscosidad compleja fraccionaria, porque esta, bueno, tiene coeficientes fraccionales, entonces por eso se llama así. Y ahora el esfuerzo cortante va a estar en términos de la viscosidad compleja fraccionaria. Bueno, ahora se presenta la ecuación de momento en la dirección axial z, con estas únicas componentes, descartando las demás debido a la geometría del sistema. Aplicando transformada de Fourier en la ecuación de momento, se obtiene la expresión que se muestra hasta abajo, donde se va a introducir el esfuerzo constante en el dominio de Fourier. Bueno, ahora se muestra la ecuación de momento aplicada con el esfuerzo cortante en el dominio de Fourier y se desarrolla la derivada interna que se observa del lado derecho de la primera ecuación, desarrollando la derivada y acomodando para tener la forma de una ecuación diferencial de Bessel, como se muestra. Bueno, ahora se va a introducir una nueva variable llamada alfa, que es igual a rho y al cubo por omega entre la viscosidad fraccional. Bueno, se forma la ecuación diferencial de Bessel no homogénea, como ya había mencionado, la cual tiene como soluciones funciones de Bessel de primera y segunda especie, de orden cero. Y bueno, las condiciones de frontera en la variable R son las que muestran del lado izquierdo y en la variable Z son las que muestran del lado derecho. Y bueno, aplicando las condiciones de frontera se puede obtener las constantes arbitrarias C1 y C2, las cuales tienen los siguientes valores. Para C1 es el que se muestra y para C2 es 0. Entonces, introduciendo las constantes arbitrarias en el perfil de velocidad y regresando a la variable R, se obtiene la expresión para el perfil de velocidad radial en el dominio de Fourier, donde nuevamente están las funciones de Bessel de primera especie y de orden cero, en términos de la frecuencia y del radio. Ok, ahora falta trabajar el gradiente de presión. El gradiente de presión para este trabajo se tomó como cosenoidal, donde la transformada de Fourier del coseno es en términos de la función especial delta de Dirac, la cual se muestra hasta abajo. Bueno, ahora introduciendo el gradiente de presión en el perfil de velocidad, se obtiene la primera expresión que se observa. Ahí están las funciones de Bessel. Y vamos ahora a aplicar antitransformada de Fourier para regresar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, donde lo que ocasiona las funciones delta de Dirac es un desplazamiento en la frecuencia. Ahora, los términos que tengan la frecuencia omega van a tener la frecuencia omega cero porque van a estar desplazados en esa frecuencia. De la siguiente manera, el término de velocidad va a estar expresado ahora en vez de estar en omega, va a estar expresado en omega cero, y el perfil de velocidad ya así radiotemporal es el que se muestra. Y como las exponenciales son complejas, estas se pueden expresar de su forma trigonométrica. Y el perfil de velocidad espaciotemporal con la forma trigonométrica es el que se muestra en la parte de hasta abajo. Y bueno, ahora para la obtención del caudal es la doble integral de la sección transversal del conducto. En este caso, como la parte del ángulo es simétrica, solo se pone 2pi, y bueno, se integra de 0 a r por r y por la velocidad, el perfil de velocidad, bueno, que es el único que varía. Entonces, realizando la integral, se obtiene el caudal en función de la frecuencia, donde ahora el cambio importante que se nota es que la función debe ser de orden 0, cambió a ser de orden 1. Y bueno, ahora para esto se van a introducir dos nuevos operadores, los cuales son el operador viscosidad y el operador fluidez. El operador fluidez es el que se muestra, el operador viscosidad es el que se muestra y el operador fluidez es el inverso del operador viscosidad. Ahora se va a hacer un ajuste algebraico para obtener una función del caudal que sea análoga a la función de Hagen-Poiseuille. Como se observa en la primera ecuación, el lado derecho es casi la expresión de la ecuación de Hagen-Poiseuille y el lado izquierdo sería como el inverso de la viscosidad. Pero entonces aquí, como estamos trabajando con viscoelasticidad, la función de transferencia es lo que representaría. Y esto da por la expresión que se muestra abajo. Y ahora voy a pasar a los resultados. Bueno, la primera gráfica es la magnitud de la función de transferencia para los casos simétricos de alfa y beta.
donde se puede observar que para los valores de alfa y beta más bajos, que en este caso son cero, presentan una mayor, un menor flujo, vaya. Y cuando los parámetros se van acercando a uno, presentan una menor oposición al flujo, donde cuando los valores se van acercando a cero, presentan una mayor respuesta elástica y cuando se van acercando a uno, presentan una mayor respuesta de amortiguación. Y bueno, después presento la parte real y como se observa la parte real tiene un comportamiento muy similar a la magnitud. Esto quiere decir que los valores de la parte real dominan en su mayoría para la magnitud y los valores imaginarios solo presentan un desfase en la magnitud de la función de transferencia. Ahora voy a mostrar algunos casos específicos donde el primero es donde alfa va variando y beta es constante. El comportamiento en este caso se observa que la mayor magnitud está cuando el parámetro alfa es más bajo, dando un valor aproximado de 1100. Se observa que al aumentar el valor de alfa, la resonancia va desplazándose hacia la derecha y va disminuyendo su magnitud. Entonces esto puede representar que el parámetro alfa afecta directamente el amortiguamiento y lo afecta demasiado, ya que presenta cambios muy drásticos en sus magnitudes al ir aumentando y desplazando notoriamente estas mismas resonancias. Ahora el caso contrario, donde alfa es constante y beta va variando, se observa un comportamiento inverso. Ahora, cuando beta va aumentando, el desplazamiento de la resonancia va hacia la izquierda y las magnitudes no varían tan drásticamente como lo es en el caso de cuando alfa varía y beta es constante. Ahora presenta la magnitud del perfil de velocidad para el caso donde alfa varía y beta es constante. En este caso se puede observar un efecto anular marcado cerca de la pared de la geometría, bueno, cerca del radio, de cuando R es igual a R mayúscula. Entonces se observa que este efecto anular va disminuyendo conforme alfa va creciendo, se va desplazando el efecto y se va disipando. Por ejemplo, cuando alfa es 1 y beta es igual a 0.25, se observa que ya no hay tanta resonancia en el flujo. Ahora, para el caso donde beta varía y alfa es constante, se observa que el aumento de la magnitud del parámetro beta no desplaza el efecto anular. El efecto anular se observa que se queda muy similar, solo va amortiguando más la magnitud del flujo. Y bueno, ahora para los perfiles de velocidad radiotemporal se puede observar un comportamiento muy enriquecido, ya que existe mucha resonancia conforme se van aumentando, se van cambiando los parámetros fraccionales. En este caso, cuando beta va aumentando, pues se disminuyen los efectos anulares. Esto quiere decir que el flujo fluye de mejor manera, ¿no? o presentando una menor oposición a fluir. Esto para el caso donde beta va variando. Y para el caso donde alfa varía, se presenta el mismo patrón característico, solo que aquí, bueno, para estas gráficas se observa una mayor resonancia para los casos particulares. Y bueno, como conclusión, se tiene que el modelo fraccional de Maxwell utilizado proporciona una generalización del modelo de Maxwell clásico y ofrece un marco matemático con potencial para mejorar la caracterización y predicción del comportamiento de fluidos viscoelásticos reales bajo regímenes dinámicos. Y bueno, el trabajo futuro es, como lo mostré en el inicio, los módulos de almacenamiento y pérdida ajustan mejor a los datos reales. Entonces, como trabajo futuro se propone eso, observar el comportamiento del modelo bajo datos reales, bueno, viendo cómo ajusta bajo datos de la sangre, como es los trabajos que vienen manejando en el laboratorio. Y bueno, eso sería todo. Y especiales agradecimientos a mi director de tesis, que es el doctor Joaquín, a mis asesores, el doctor Edson y el doctor Fausto, al proyecto de investigación PAPIT con nombre estudio del flujo pulsátil electrosmótico de un líquido complejo en un microcapilar con una nueva ecuación reológica exponencial viscoelástica no lineal acoplada a la transferencia de masa, modelo ESRM. Bueno, esas son mis referencias. Ok, sería todo de mi parte. Bueno, ¿tienen algunas preguntas sobre el trabajo y sobre el modelo? Sí, Jared, gracias Pueden preguntar. por tu presentación. Continuaremos con la parte de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer ya sea en el chat, si no quieren abrir su micrófono, o pueden reaccionar y levantar su mano y les cedemos el micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Bueno, si no hay preguntas, bueno, Jared, acuérdate que esto es para la Perdona, presentación. Joaquín, Sí. yo Perdón, tengo Joaquín, una. ahí Es que como que no me el están. Ah, doctor no, sí. Ulises Sí, Ulises, tiene perdón, levantada la mano. perdón. Gracias, Ulises, Ah, por no, no, favor. no, solo para, o sea, no te quería interrumpir, perdona, Joaquín, pero dije, para que tú le guardes las preguntas importantes a tu No, estudiante, no, por dije, favor, no, 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 yo he tú hecho las pregunta, tranquilas, ¿no? O sea, no, por tú eso, por eso quería ir pregúntale, primero, por eso la aclaro, ¿vale? Si no tú me hubiera esperado pregúntale. y ya. Vas, no, 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 vas, por favor. Mi pregunta uno que ni debería contar es, Cristian, tú estás haciendo tu licenciatura, ¿verdad? Esto es un trabajo de tesis de licenciatura. Sí, por supuesto es para obtener mi Wow, título. órale, es muchísimo trabajo, felicidades, entonces la pregunta no es felicidades. Muchas Fíjate, gracias. Cristian, me parece que las derivadas fraccionales son un concepto muy, muy complejo, o sea, la matemática es difícil, pero la interpretación es aún más difícil. A mí, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué tanto has logrado avanzar tú o sientes que has tenido el feeling, la carnita de la interpretación? Mira, por ejemplo, tú empezaste con un ejemplo respecto a las derivadas normales, ordinarias, sucesivas, y es muy claro, ¿no? También hay otra forma de ponerlo que a mí me gusta mucho, que es como en geometría, ¿no? O sea, como que cuando tienes una Ujú. curva, una montaña, un landscape, o sea, una superficie que estás viendo, la primera derivada son las pendientes, ¿no? O sea, si vas de subida, de bajada, y la segunda derivada va íntimamente de la mano, hay una correspondencia lineal con las curvaturas. O sea, como si te Ujú. imaginaras que pones círculos ahí pegados, tiene una interpretación, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, ¿tú crees que has llegado a alguna interpretación así de qué podría ser la derivada 0.5, 0.4, 0, la derivada pi? O sea, como ¿cómo le explicarías a alguien? Si lo has hecho, ¿eh? Porque es algo que no es trivial de pensar, pero no sé No, si te sí, has puesto justo. a De pensar hecho, en es eso. algo muy, muy difícil de abstraer porque, pues, bueno, por ejemplo, ¿no? La derivada de orden entero es la tasa de cambio instantáneo, ¿no? Y, por ejemplo, la segunda derivada es la tasa de cambio de la primera derivada. Entonces, bueno, así lo tomo, ¿no? O sea, el operador, para empezar, las derivadas fraccionales incluyen una integral. Entonces, ya no es un cambio instantáneo. Ahora busca el cambio que ya pasó y lo suma, lo tiene en consideración con el nuevo cambio que se va a presentar. Entonces, bueno, así yo lo interpreto. Bueno, eso es En lo esa que he misma logrado dirección, entender. sí, Ujú. sí, en esa misma dirección, Cristian, fíjate algo también de interpretación que es muy, muy interesante, es, por ejemplo, hasta las unidades. Por ejemplo, Ujú. como tú dijiste hace rato, existe el operador fluidez y permite estudiar sistemas dinámicos y es complejo y ya es bastante difícil pensar en una medición compleja, ¿no? O sea, que tenga parte real e imaginaria. Pero es todavía más difícil, si me preguntas a mí, presentar, imaginarse una unidad que ya no tiene las unidades. Por ejemplo, los tiempos de relajación fraccionarios ya no están en segundos, no pueden estar ni en segundos ni No, en minutos, están en segundos a la punto y tantos, minutos a la punto y tanto. También te has puesto a pensar qué significaría eso, porque fíjate, te voy a decir una cosa antes para un poco como que ayudarte como en esa interpretación. Cuando tú cambias ujú. el valor o la unidad del tiempo de relajación, inmediatamente también estás cambiando como que la unidad del esfuerzo. O sea, tú mismo lo mencionaste, o si no te gusta hablar de esfuerzos, hablemos de fluidez o de viscosidad. Tú decías, ya la viscosidad no es pascales por segundo, es pascales por segundo a la tanto, ¿no? La fluidez fraccionaria. Entonces, como que eso también es interesante. ¿Tú cómo podrías pensar o interpretar eso? O sea, de que las unidades también de las cosas que estamos midiendo cambiaron. Pues es que eso bueno, está en el primer artículo que leí sobre viscoelasticidad fraccional, en el que presenta que son cuasi propiedades, ¿no? O sea, no lo puedes interpretar como tal, como algo físico, como un fenómeno físico, pero pues, o sea, se puede presentar matemáticamente hablando, ¿no? O sea, se hacen esos ajustes para dar consistencia con las unidades, porque, bueno, si no, no tendría consistencia dimensional y pues no se podría. Porque, por ejemplo, esos parámetros que se incluyen no tienen alguna definición física y de hecho tienen mucho peso simplemente para el ajuste de los modelos. No sé si me entiende. Entonces, por ejemplo, aquí en muchos Sí, artículos sí, te entiendo, sí, sí. se acopla. En este caso yo tomé, a ver, ¿dónde está? Permítame un segundo. Aquí está. Yo tomé el tiempo de relajación fraccional como esa expresión, ¿no? Pero eso yo lo hice solamente para que tenga una unidad, consistencia dimensional. Porque como le digo, hay trabajos recientes en los que solo le ponen, no sé, V. Y eso V, pues ellos van jugando con el valor de eso V
para que ajusten mejor con los datos experimentales, pero como tal no han dado así una explicación qué significa. Y pues la verdad, a mí eso sí se me hace muy difícil de abstraer hasta en este momento y pues no puedo decirle así como tal, yo mi interpretación es esta porque sí he intentado precisamente darle palabras a eso, pero pues no las he encontrado, la verdad. Fíjate, Cristian, tú que vas con todo y el muchísimo trabajo que has hecho, que está padrísimo, vas empezando, ¿no? En este camino de este tipo de teoría o de este tipo de análisis físico-químico. Fíjate, déjame decirte que hay como un choque como de ideas o de al respecto. Hay una tendencia cuando uno, por ejemplo, incluso mandas esto a publicación y que te dicen, como lo que acabas de decir, que la gente puede reescribirlo por simplificar. Y al final dicen, no pasa nada siempre y cuando al final del día el que justifica que yo ponga alfa de tanto es un ajuste. Entonces hay gente que escucha esa historia y dice, ah, eso se llama empirismo. O sea, eso se llama, construyes un modelo que sea susceptible de ser ajustado al experimento y cuando el modelo no te gusta, lo cambias y cambias por uno que pueda ajustar a las pendientes, ¿no? Porque hay una interpretación de eso, es que el problema es que las curvas de esfuerzo no siempre dan pendientes unitarias, que es lo que predice Maxwell y la familia de los modelos de ese tipo. Eso por un lado, Cristian, solo para abonar eso. Pero fíjate, por ejemplo, hay otra cosa que quería comentarte, puntualizar. Tú decías que usualmente nosotros usamos las derivadas fraccionales en forma derivada, porque también pasaste por la parte integral, la formulación integral, y decías, pero solemos presentarlo. Déjame abonarte eso. Siempre que ponemos estos modelos diferenciales, sí es posible presentarlos de forma integral. O sea, sí podrías hacer todo lo que haces en forma integral y podrías poner la ecuación constitutiva en forma integral. Y fíjate que a veces, si te interesa interpretar esto, es muy útil la interpretación integral. Te voy a decir por qué. Porque cuando uno no sabe cómo tratar un sistema muy complejo, hay que volver a lo simple, ¿verdad? Y lo simple Sí, que tiene interpretación en esto es Maxwell. Y Maxwell, por ejemplo, en forma integral, la ecuación diferencial de Maxwell de segundo orden da interpretaciones muy extrañas. Por ejemplo, hay gente que le da la impresión que el sistema tienes que definir dos condiciones iniciales y no una, y eso es en sí mismo un error conceptual. Pero, por ejemplo, ok. en forma integral, la ecuación de Maxwell te dice algo muy claro. Ah, es que más bien como que lo que te está diciendo es que el esfuerzo tiene cierta memoria que va decayendo exponencialmente, ¿no? A veces cuando uno pone esto de forma integral, como que ese concepto como de memoria y decir, ah, ahora la memoria como que es compleja o que la memoria como que lleva una potencia diferente, como que decae distinto, a veces es una forma bonita de interpretarlo, Cristian. Solamente en eso de interpretación, si te puedo aportar, déjame decirte una cosa. Hay una interpretación que lleva de la mano esta formulación integral diferencial, o sea, que integras y derivas a la par, con lo del cambio de unidades, que es como interpretar estas derivadas fraccionales, como si hicieras un cambio de variable. Haz de cuenta, el ejemplo de cambio de variable que todos tenemos en la cabeza es que a veces cuando graficas X contra Y, en cierta escala o en ciertas unidades como que no le ves nada. O sea, no se ven bien las pendientes y eso, y ayuda mucho a hacerlo como el logaritmo. Eso es muy común, de hecho, es casi la mitad de la ingeniería química es gráficas log, ¿no? Al poner una pendiente y decir, ahora voy a interpretar la pendiente en logaritmo, inmediatamente implica que la expresión de la derivada de esa pendiente cambió, se volvió otra cosa. Es como que hubieras mezclado las variables, como que las recombinaste tu eje X con el Y, y dices, quiero una recombinación que me dé una interpretación más fácil. Hay una forma de interpretar la derivada fraccionaria así. Por eso como que es como una derivada ordinaria multiplicada por un polinomio. Ajá, como es como que le quiero hacer un cambio o un ajuste para interpretarla mejor. ¿Vale? Entonces, Sí, tenía una última pregunta que hacerte, además de reiterarte mi felicitación. Déjame pensar que se me había... Ah, solo una observación, Cristian. Que eso me pareció, aunque estoy de acuerdo contigo en tus resultados. ¿Podemos ir a claro, sí. tu segundo resultado? Tú hiciste una interpretación variando los parámetros, que estoy de acuerdo contigo desde un punto de vista matemático. Tú veías que la resonancia va cambiando de lugar y se va achatando. Y uno dice, Ujú. el amortiguamiento lo estoy cambiando. O sea, cambiar mis parámetros implica cambiar el amortiguamiento. Yo creo que, o sea, si tú te imaginas como el análogo de un oscilador armónico, es cierto. Sí es cierto, si tú cambias la amortiguación, puedes como que un poco sobreamortiguar el sistema y por eso se cambia de lugar un poco, hay un desplazamiento y se achata. Pero fíjate, yo creo también esto, porque otra vez, si para interpretar es muy útil el Maxwell. El Maxwell te muestra muy claro que si esto lo hicieras con Maxwell, el parámetro que moverías es el tiempo de relajación. Y el tiempo de relajación, fíjate que el tiempo de relajación no puedes decir que es o pura amortiguación o pura elasticidad, es ambos. Si tú haces la demostración formal, el tiempo de relajación es un cociente de la parte del famoso compliance o constante elástica y también Ujú. relacionado con la parte viscosa. Lleva ambos, o sea, cambiar el parámetro es modificar ambos a la vez y compiten. Y te voy a decir por qué yo creo que eso es útil, Cristian.
Porque imagínate, si alguien le dijeras, es que al cambiar los parámetros alfa y beta, es como si el sistema fuera menos amortiguado, alguien te va a decir, oye, eso quiere decir que deja de ser líquido en ciertas condiciones límite. Porque decir amortiguamiento quizás a otras personas fuera del área no les suene a nada, pero si le dices, lo que hay detrás del amortiguamiento es la viscosidad, es como afirmar que la viscosidad de tu fluido, de tu sistema, subió o bajó. Y hay gente que dice, bueno, pero es que hablar de esos de viscosidad muy alta o muy baja o viscosidad cero suena raro. Hay gente que dice, es más fácil que me digas un material que se va pareciendo más a un sólido o un material que se va pareciendo más a un líquido, ¿no? Entonces, Ok, como que pensar más sí. bien que la parte elástica suba muchísimo y que dices, cuando tu resonancia crece mucho, que el sistema está menos amortiguado, también podría decir, es que es lo elástico es lo que creció. Entonces mi fluido sigue siendo fluido y en condiciones límites se Ujú. comporta como líquido, pero en resonancia esos son resortes del sólido, ¿no? O sea, es solo un poco Sí, que, otra vez, Cristian, lo que puedo aportarte es la interpretación, ¿vale? Felicidades, está muy, muy sí, muchas interesante tu gracias. trabajo, muy difícil. Sí, Listo, muchas gracias, ¿eh? gracias. Sí, aprecio su participación, gracias. Sí, muchas gracias, Ulises, por tu participación. Es muy interesante. Sí, la parte de darle una interpretación a las derivadas fraccionarias es donde está ahí el meollo del asunto, ¿verdad? Pero bueno, ahorita Sí, vamos a seguir en esa dirección. Doctor Fausto tiene la mano levantada. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues igual, Aret, yo te felicito porque te estás enfrentando a un tema que ni siquiera viste seguramente en la licenciatura, porque no tenemos ese tema en el plan de estudios y además te lo estás complicando porque estás entrando a la parte de reología. Entonces, pues sí, felicitaciones y nada más algunos comentarios con respecto a lo que te comentaba el doctor Ulises. sí, Eh, pues lo que se preguntará la mayoría, que te van a preguntar seguramente en tu examen, es la interpretación de las derivadas que tú diste, pues diste la interpretación de las derivadas de orden entero. Entonces sí. decías pues, que era la primera derivada, como muchos lo ven en la carrera. Entonces, en física se puede ver para el cambio de la posición con respecto al tiempo, que es la velocidad, y la segunda derivada, pues la aceleración, ¿no? Eso Ujú. creo que es algo que todos los ingenieros aprenden, y entonces la pregunta que todos te van a hacer es, ¿y para qué quieres saber la intermedia o cualquiera de derivada que esté entre uno y 2? ¿Para qué te serviría? Porque va ligado en que te van a preguntar la justificación de tu aproximación, ¿no? ¿Para qué usas el cálculo fraccional? Que ahorita vamos a eso. Ujú. Sí, justo. Pues como usted ya bien lo mencionó, ¿no? Al menos, por ejemplo, para una función posición, la primera derivada es la velocidad y la segunda es la aceleración, ¿no? Entonces, pues este concepto pues cambia dependiendo del sistema, ¿no? Que se esté manejando o el tipo de función que se presente. Entonces, pues aquí se puede, bueno, así yo lo veo, ¿no? Se puede tomar una analogía por ejemplo, aquí es más con respecto al peso que le quieres dar al pasado. Por ejemplo, si tu derivada le estás aproximando a uno, o sea, está muy cerca de el cambio instantáneo, ¿no? Que es la definición de derivada original. Entonces, si lo estás alejando de eso, pues estás tomando más peso al tiempo que ya pasó. Porque, bueno, eso es lo que, la definición directa de derivada fraccional, ¿no? Que es un operador no local. Ujú. No está definida explícitamente en un momento, sino que está definida para momentos que ya pasaron. Entonces, pues, eso es lo que yo diría, ¿no? Que es, bueno, al menos en mi sistema, ¿no? Que es la viscoelasticidad, porque los materiales, pues, no se tienen, bueno, la viscoelasticidad depende del tiempo y pues no es así, no cambia instantáneamente de una a otra. Entonces, por eso, pues, ajusta mejor a los modelos porque pues permite darle un peso al comportamiento pasado de la función. Entonces, pues bueno, ese siento que aún así es muy abstracto, tengo que pulirlo, pero pues es al menos así como yo lo interpreto y lo que yo diría de la derivada fraccional. Sí, yo que te diría que busques un ejemplo así más sencillo, donde puedas explicarle a tu público el uso o las ventajas del cálculo fraccional, porque si no, los miembros del jurado van a tener dudas en por qué usas el cálculo fraccional. Eh, que ya te mencionó algo el doctor Ulises, ¿no? Ya ayer comentábamos qué pendientes tiene, predice el modelo de Maxwell a bajas frecuencias para
los módulos. Sí, sí, los de almacenamiento y pérdida, ¿no? Ajá. ¿Qué Ujú. pendientes predice el modelo de Maxwell? El modelo de Maxwell clásico, uno y 2. Ujú. Sí, Pendientes unidos. o sea, ¿qué pendiente predice? Como te decía el doctor Ulises, en una gráfica log-log, que aplicas módulos contra frecuencia y el Sí, le digo, exponente es la pendiente, pues, ¿qué pendientes tendría G' y G'? A bajas frecuencias. G' tiene 2 y G' tiene uno para los Ok. pendientes. Ujú. ¿Y qué ventajas tendría aplicar tu modelo al modelo de Maxwell? O sea, ¿qué cambiaría? Bueno, como esos estaban en la parte de la motivación, le digo que estaba encontrando igual varios Ujú, artículos que demuestran que tiene un mejor ajuste precisamente en los módulos, ¿no? De pérdida de almacenamiento. ujú. Aquí se Ok, observa en eso el lo lado de izquierdo las curvas características del modelo de Maxwell clásico. Y ahí, para el ¿cuál sería modelo el de Maxwell modelo? fraccional. Ahí, ¿cuál ¿Vale, sería el perdón? modelo de Maxwell clásico? ¿Cuál sería el de Maxwell clásico ahí en tu ejemplo? El clásico es el de la izquierda, donde solo se tiene la El de la viscosidad y el izquierda, tiempo de relajación. donde El de la tiene las derecha es el... pendientes de uno y 2, ¿no? Que estábamos comentando. Sí, exacto, Y no justo. ajusta. Ese es... Tú debes de hacer ese énfasis porque no te van a entender si lo dices tan rápido. Ahí se ve claramente que no ajusta con el modelo clásico que predice pendientes ya dijiste tú, de uno, que esa más o menos sí, y la de dos, que esa no, de plano no quedó. Ujú. Y con la aproximación fraccional, ¿qué logras? Pues logro un ajuste, o sea, al menos para este modelo que es la extrusión de polímero, casi Ujú. perfecto. O sea, se nota que las curvas, el ajuste es casi con los datos experimentales. Ajá. Y eso lo logras Entonces, con un modelo sencillo de Maxwell, porque también se puede hacer con un multimodal, ¿no? Y aquí no hubo necesidad de usar el multimodal. ujú, sí, Simplemente justo. con la aproximación fraccionaria. eh, pero aquí es donde debes de hacer hincapié en la justificación de tu aproximación. O sea, esta diapositiva es muy importante porque debes de hacer hincapié y te debe de entender tu público de las ventajas de tu aproximación, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto, no reiterando que la motivación de utilizar un modelo reológico fraccional es que tienes la facilidad de realizar mejores ajustes a fenómenos reales, a diferencia de los modelos clásicos, que son un poco más rígidos, no se pueden cambiar tanto los parámetros, a menos que sea un multimodal, ¿no? Como usted lo mencionó. Y no nada más es un ajuste, ¿no? Te mencionaba el doctor Ulises que también hay una interpretación. O sea, Ujú, si sí, exacto. fuera nada más el Sí. ajuste, pues sí te podrían criticar eso, ¿no? Ujú, sí, Puedes sí, usar un tiene que. multimodal y ya. Ok, Ujú. y ya nada más cuestiones de forma, si puedes poner pues la segunda diapositiva. Aquí lo que te recomiendo yo es que enumeres tus diapositivas para que nos podamos acordar, ¿no? En cuál estaba. Ok, Eso para tu sí. examen y que cuides mucho. No, la siguiente, por favor, aquí en donde ¿Cuál? pusiste su. ¿Eso? La segunda. Ay, perdón, sí. La segunda literalmente es la de objetivos. ¿O Exacto, eso. Sí, esa? eso. ¿Aquí? Ujú. Ahí cuida mucho también la ortografía, ¿no? Porque donde pones biparamétrico, que creo que lo usas dos veces, ahí debe de llevar acento, ¿no? Aunque sea una palabra compuesta, pues ahí le falta el Ujú. acento. Entonces, ten mucho cuidado también en esas cuestiones de forma. Numera tus diapositivas y en general, pues está bien tu presentación. Y reitero la felicitación para tu trabajo y para el doctor Joaquín que te ha dirigido, ¿no? En este trabajo. Gracias, doctor Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fausto. No sé si alguien tenga más preguntas. Bueno, si no tiene más preguntas, yo nada más, sí, concuerdo tanto con el doctor Fausto, con el doctor Ulises, en que hace falta hacer énfasis en la diapositiva de motivación, Jared, porque Esta, ¿no? ahí, exacto, ahí está todo como el meollo de por qué utilizamos un modelo de Maxwell fraccional y no el clásico, ¿no? Entonces ahí tienes que hacer un poco más de énfasis en esta diapositiva, ¿no? Entonces ahí, por favor, cuando presentes, dedícale
Dedícale más tiempo. Yo tengo una par de preguntas adicionales que me gustaría hacerte. En términos de los perfiles de velocidad, ¿podrías ir a tu diapositiva de perfiles de velocidad, por favor? Sí, doctor, permítame un tantito. ¿Los temporales o magnitudes? No, los de temporal, por favor. Ok. Ok, ¿qué finalidad tiene que presentes estos perfiles de velocidad? Pues observar cómo se comportaría el fluido en el conducto con respecto al tiempo. ¿Y en dónde está metido el tiempo? Bueno, en las curvas de... O sea, como, ¿a qué se refiere con que dónde está metido? Sí, ¿en qué está variando? ¿Dónde está variando la variación del tiempo? En los colores de las grafiquitas. Perfecto. Y una pregunta, ¿te imaginas algún sistema donde se vean ese tipo de perfiles? ¿Algún sistema? Ujú. Pues sí, o sea, estos tipos específicamente, No precisamente, pero donde existan perfiles que sigan o tengan este tipo de comportamiento. mm, pues comportamientos así no me he imaginado, porque bueno, ¿Qué ajá, estamos no. simulando, Jared? Ah, bueno, la sangre, ¿no? Sí, La la sangre, sangre. ¿verdad? Ok, Sí, exacto. y entonces, el hecho de tener dos parámetros en este tipo de modelos, fíjate que da perfiles que tienen una variación en su forma bastante grande, ¿no? O sea, ahí ves unos que están más achatados, unos que están más amplios, tienen diferentes formas. Entonces, si tú en algún momento quisieras, digamos, tienes datos de perfiles experimentales, ¿tú qué opción optarías? ¿Utilizar un modelo de Maxwell para tratar de hacer un ajuste a esos perfiles o un modelo de Maxwell fraccionario? Pues bueno, con toda la teoría que tengo y con todo lo que he visto, considero que los modelos fraccionarios pues ajustan mejor a los fenómenos reales y hablando más de reología, pues entonces sí utilizaría un modelo fraccionario, Sí, porque como usted dice, no digamos, tiene en un sentido más, práctico son más más, versátiles, ¿no? ujú. Sí, exacto, puedes ajustar a más comportamientos. Tan solo, Ok. por ejemplo, aquí variando únicamente 4 parámetros, se observan comportamientos completamente distintos en los perfiles de En los velocidad. perfiles de velocidad. Y una pregunta, nada más estás graficando de 0 a R. ¿Cómo serían estos perfiles si los pusiera de -R a R? Es una función simétrica, entonces se vería lo mismo, pero pues en el lado contrario. O sea, se vería espejada el perfil. Ok, perfecto. Si nada, ok, está muy bien. Pero aquí tenemos otra pregunta del doctor Ulises. Perdón, Ulises, sí, No, puedes al comentar. contrario, Doc, perdóname por interrumpirte. Es que me dio mucha curiosidad lo que preguntaste y la complejidad. Yo lo que me quedé pensando es que a veces cuando uno se sale del régimen cuasiestático, o sea, simplemente cuando el Gomersly sube, o cuando el pulsado es más grande que el tiempo de relajación, el tiempo más bien el tiempo viscoso, o sea, el tiempo que tarda en ir y regresar el perfil de Poiseuille, a veces eso hace que las curvas en el tiempo se vean como que la modulación se va moviendo a izquierda, a derecha, o sea, que se ven estas curvas. Lo que me preguntaba es, para pensar si podría ser eso en parte, que los perfiles se vean tan bonitos y tan atípicos, me preguntaba es, con estos fraccionarios, ¿qué tiene uno que hacer? ¿O si se puede recuperar el perfil parabólico? O sea, como el cuasistático, así la parábola que sube y baja, ¿sí se puede? Sí, de hecho están los límites, ¿verdad, Jared? Los presentaste ahí Ujú. en una tabla. Entonces, a ver, contéstanos, Sí, Jared, justo. en esa Aquí dirección. aquí estaría el límite de el clásico, ¿no? Que sería para un fluido de tipo, el caso 3 para un fluido que siga la ley de Newton, ¿no? Para, Ah, para pero fluidos sí es jugando ideales. con las fracciones, Parámetros digamos. O sea, fraccionales. Ujú. Sí, ah, sí, o sea, pero honestamente, si me preguntas a mí como teórico, eso es trampa, ¿no? Es ujú. quitarle lo fraccionario al modelo fraccionario. O Exacto. sea, sí, o sea, Sí, pero es pues que es mi pregunta regresarlo. más bien mi pregunta, Jared, era, para ese supongamos que para tu sistema los coeficientes son 0,5, ¿no? O sea, es derivada punto, o 0,4, si es demasiado simple. Mi pregunta es, ese sistema con derivada 0,4, ¿hay alguna frecuencia o hay cierto tamaño del sistema, cierto tamaño, o sea, muy grande, muy chico, así regular, que digas, en esa condición, si lo hago pulsar, ahí me va a dar parabólico, o tiene que ser, no, quitarle la reología? Porque pues quitarle la reología siempre recuperas, por supuesto, sin reología es un Ujú. newtoniano, pero así sin quitársela. O sea, se puede recuperar condiciones que digas, ah, ahora se va a mover parabólico. Pues yo estuve jugando con muchas condiciones reológicas y no encontré unas que demostraran el efecto parabólico. Fíjate que eso sería algo interesante explorar. Yo creo que es Ujú. conceptual, ¿eh? Seguramente es algo del libro que yo ignoro,
Porque en la mayoría de otros sistemas o de otras radiologías, Jared, la respuesta es muy simple. Casi siempre, casi todos los sistemas, lo único que hay que hacer es pulsar muy despacio. Si tú le das frecuencias de pulsado muy lentas, lo que sucede es que la elasticidad requiere cierta frecuencia característica que tienen que ser de cierto tamaño. Entonces, si eliges una muy pequeña, haz de cuenta que la elasticidad no la excitas, ¿no? Entonces, lo único que se puede excitar a muy bajas frecuencias es la viscosidad. Entonces, por eso usualmente cuando uno pulsa muy lento, lo que uno ve es la formación del perfil de Hagen y Poiseuille para un lado y luego va para el otro lado y despacito se va deshaciendo y se forma el otro perfil. Pero me di cuenta que tus curvas a baja frecuencia no tienden a una constante, que esa es lo que decía el doctor Fausto, esa es la condición, esa es una de las consecuencias cualitativas de la derivada fraccionaria, que ya no se ve ese límite así, esa pendiente cero, ¿no? Que uno siempre espera. Por eso te preguntaba, Jared, si, o sea, con los parámetros criológicos fijos, sin moverles ahí, así como que jugar con condiciones para que otro parámetro físico te dé parábolas. Era mi pregunta por ese lado, ¿vale? Nada más te preguntaba por eso. Ujú. Sí, muy Ok, buena ok, sí, pregunta, sí, Ulises. Sí, yo creo que sí, debería a frecuencias muy chiquitas deberíamos de sí, yo también recuperar siento que a como el estado frecuencia sí, estacionario, ¿no? la frecuencia Como, es muy baja. Ajá, Sí, porque ya exacto. perdería mucho el peso de los parámetros fraccionales, se quedaríamos en las frecuencias. Entonces yo creo que sí, también regresaría a un perfil de Hagen por ciento. Muy sí, yo Interesante, interesante. creo ¿no? que sí regresaría a un perfil con Ujú. solo la viscosidad, o sea. La verdad, eso vale la pena explorarlo, Sí, de porque, hecho se porque, por puede ver ejemplo, desde las ecuaciones, ¿no? O sea, yo, si yo la... tengo uno ahí tenemos uno de una interfase que hace cuenta, Joaquín, que la interfase hace que tiene a cero, que si tú bajas la frecuencia, en vez de, o sea, si medio forma el Hagen y Poiseuille, pero la interfase es cierto tipo de elasticidad, haz de cuenta que es como si le pusieras un tambor, y que el tambor, Mm, mientras más le bajas la frecuencia, se hace duro. ya. Entonces, lo que pasa es que ahí más bien no tiende a Hagen y Poiseuille, tiende a cero. Más bien lo que pasa es que suprimes el flujo. ¿Quién sabe, no? Es Mm. algo bonito de explorar. ¿Quién sabe? Sí, claro, pues hay muchas cosas que se pueden explorar. También habría que mencionar, digamos, que el trabajo está limitado un poco se pueden hacer muchas exploraciones, pero pues queremos también que este Jared se titule, ¿no? Ya con lo que tiene hasta ahora, consideramos que es un trabajo de buena calidad para la tesis. Y pues eso, ¿no? Que tenemos que en algún momento decir, hasta aquí presentamos y luego ya si seguimos trabajando en esta dirección, pues ya exploraremos otras cosas, ¿no? En los casos, ¿no? Y pues, ese tipo de comportamientos, ver qué Claro. pasa. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, comentario. Si no, pues simplemente me quedaría agradecerte, Jared, por la presentación y otra vez felicitarte también como los doctores te han hecho. Es un muy buen trabajo. Créeme que el nivel de matemáticas que estás manejando ya es de posgrado y lo manejas de manera excelente. O sea, en ese aspecto, créeme que lo has hecho muy bien. Hay que corregir algunas cositas, detallitos en la presentación, por ejemplo, darle un poco más peso a la motivación, Sí, pero eso lo corregimos, pero en la parte de la matemática y el tratamiento de conceptos y la presentación, lo has hecho muy bien, ¿sale? Entonces, felicidades por esa parte. Y bueno, pues les agradecemos su participación en el seminario y les recordamos que este seminario se lleva a cabo cada viernes a las 12 del día y pues les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias a sí, muchas todos. gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Que Gracias, estén muy doctor. bien. A ti, Karen. Gracias.